Ya. Espera, me deja acá que voy a. Que no sé por qué no me deja. No me deja compartir pantalla. No entiendo. Ya. Así entonces comenzamos nuestra ya cuarta clase de este seminario. Y de acuerdo al cronograma que nosotros armamos y también que se les compartió, nos toca ahora ver un tema relacionado con el mitraísmo, cultos solares y todo lo que tenga relación con eh, adoración al sol entre siglo segundo, siglo cuarto, y como estas, digamos, va a tener una interacción con el cristianismo y va a dar lugar también a que surja el domingo ahora como Día del Sol. La clase pasada vimos que ya está va siguiendo la lógica gnóstica que se había instalado ya en muchos pensadores cristianos, era que ahora ahora el domingo el domingo se considera el octavo día, porque por supuesto era opuesto al séptimo, el que venía después y no estaba relacionado con el judaísmo, algo que se insistía. Ahora, el paralelo, digamos de manera paralela al proceso de convertir o ver al cristianismo, al domingo como como el octavo día, se va a dar lugar a verlo ahora como el día del sol, relacionado de acuerdo a las concepciones mitológicas mistéricas, mitraicas, propias de la religión romana y algunos cultos orientales. Así que lo primero es si cualquier duda o consulta al chat o prender el micrófono para poder estar al tanto de que hay alguna duda o consulta para que la podamos resolver. Y bien, vamos a partir entonces para tratar en concreto, vamos a ver el mitraísmo y sus relaciones eh, directas e indirectas que tiene con el cristianismo. Para comenzar, es necesario hacer una conceptualización. Se suele hablar de cultos mistéricos o de religiones mistéricas muchísimo en el área de lo que son las historias de las religiones. Es un área que empezó a estudiarse sobre todo los cultos mistéricos o religiones mistéricas a partir de el siglo XX, 1920, empezó a haber un estudio o un interés por parte de historiadores ya para poder estudiar estas manifestaciones religiosas y entender cómo interactuaban, cómo se comportaron, cuál fue su desarrollo histórico, su contexto también, su manifestación religiosa o de creencias, etcétera. Entonces, se acuñó el término de culto mistérico. ¿Por qué culto? Porque no alcanza a ser considerado un sistema religioso como tal, porque no cumple ciertos criterios, por lo menos desde la historia de las religiones, para que una expresión religiosa se considere un sistema religioso, tiene que cumplir tres criterios básicos: un sistema de creencias o doctrinas, un sistema de rituales y una comunidad. Tiene que ser importante esto. Con esos tres, desde la historia de las religiones, sobre todo los criterios que nos da Mircea Eliade, que es el mayor especialista, digamos, en historia de las religiones, se da este criterio para calificar de sistema religioso. El cristianismo, un sistema religioso; el judaísmo, un sistema religioso; el islam, el budismo, también un sistema religioso. No obstante, los cultos mistéricos no cumplen con todos esos requisitos. Tienen comunidad, sí, pero tienen rituales, sí, pero sus creencias no están completamente definidas. Son un grupo abierto, algunas veces parasita o simplemente no parasita, sino que convive dentro de otro sistema, de un sistema religioso más grande en el que se acopla, sobre todo se acopla en los rituales o creencias. De ahí es que no podemos considerarlo un sistema religioso. Por lo tanto, se acuña el término culto para referir a una manifestación religiosa específica.
Entonces viene la palabra misterio, que del griego, del verbo, del verbo griego que significa mío, que quiere decir algo que está cerrado, algo que está cerrado no en en el sentido del espacio, o sea, algo que se realiza en un espacio cerrado y que además se realiza y que es algo simplemente para un grupo determinado de personas, no es abierto a todo el mundo. O sea, sobre todo lo que son las ceremonias, los rituales. De ahí viene otra palabra que es el misterión, también del griego, obviamente del griego clásico, que alude a aquello que no se ve y que está secreto o que está oculto. O sea, hablar de misterio, primero algo que está cerrado, de acuerdo a la raíz del griego, pero ya cuando hablamos de misterión, que es por lo menos el vocablo que se emplea para hablar de este tipo de expresiones religiosas, se hace alusión a aquello que no se ve, lo que es oculto, lo que es secreto. O sea, esto estamos hablando de expresiones religiosas que no son públicas, son privadas. Y si son públicas, son en ciertos aspectos y el resto es simplemente privado. Y ya en el latín, porque este tipo de culto fue más famoso en Roma que en territorios de Oriente como el Asia Menor, Anatolia, Grecia, Macedonia, en esto se manifestó más en Roma en la época imperial. Y para el latín se empleó el término initia, que se refería específicamente a cultos mistéricos. ¿Por qué? Porque para poder entrar a estos grupos, a estas comunidades, era necesario pasar por un ritual de iniciación. No era llegar y entrar como tal, sino que había que pasar una prueba, una experiencia previa para que se te considerara como un miembro más. Es más o menos con lo que pasa hoy en día también en algunas iglesias, por ejemplo, cristianas, para poder ser considerado dentro de la lista o parte, tienes que pasar por un cierto ritual. En este caso, el cristiano, por ejemplo, pasa por el bautismo. En el Islam pasa por la declaración pública de decir no hay Dios más que Alá y Mohammed su profeta, y ya pasa a ser automáticamente considerado un musulmán. El cristianismo, por ejemplo, al pasar por el bautismo, ya pasa a ser considerado un cristiano profeso. En los cultos mitraicos, perdón, mistéricos, va a ser algo parecido, salvo que hay que tener en cuenta que existe y vamos a tener más de un culto mistérico. Van a estar los cultos de Eleusis, los cultos de Isis, los cultos de Dionisio, algunos cultos del dios Osiris, también el dios de los muertos del antiguo Egipto también va a tener, cierto aspecto, va a tener algunos cultos mistéricos ya en la época tardía. Pero en este caso nos vamos a abocar simplemente a los cultos mistéricos. ¿Cómo surgen esta clase de manifestaciones religiosas? ¿Cuál es su origen? No está definido, por lo tanto solamente manejamos hipótesis al respecto, qué es lo que podríamos definir. Como yo lo había mencionado antes, Mircea Eliade explica que posiblemente estos fenómenos surgen por el sincretismo religioso. El sincretismo religioso, sobre todo, estamos hablando entre el siglo cuarto y el siglo segundo antes de Cristo, o sea, la época en que está sobre todo muy presente el helenismo. Digamos que sería la época propicia en que surgen estas religiones, estas manifestaciones religiosas, pero con algo específico, que es la promesa de salvación, que Mircea Eliade y otros también van a postular de que para esta época las necesidades espirituales de las personas cambian. La población se abocó a buscar otro tipo de cosas en la religión o en lo místico. ¿Y qué es lo que principalmente buscaban? Salvación. O sea, una promesa de que vas a algo, te van a salvar, no sé, de las penas del Hades, de pasar por el inframundo, etcétera. Otro a la vez, en el mismo año, Alfred Loisy, que tiene un libro que se llama eh, Los cultos mistéricos y el misterio cristiano, o Los misterios paganos y el misterio cristiano, así se llama el libro. Yo los puedo compartir si ustedes quieren, también se los puedo mandar, es muy bueno.
Él dice que estos cultos místicos surgen a partir de cultos nacionales que se empezaron a expandir. Con el helenismo, las fronteras culturales se rompen, ya no existen, y se expande muchísimo la cultura clásica, sobre todo la cultura clásica de Atenas. Entonces, estos cultos nacionales, porque entender de que en la Hélade, o sea, en Grecia, cada polis tiene un culto nacional abocado a determinado dios. Muchos de también tienen características mistéricas, pero no es que adoren a todos los dioses. En Atenas, la patrona es Atenea. En otras, por ejemplo, en otras polis, sobre todo costeras de que esté cerca, con vista al mar, va a ser Poseidón. En el Asia Menor se va a adorar a otras, sobre todo a Apolo. En Delfos se adora a Apolo. Entonces, estos cultos empezaron a expandirse, pero empezaron a tomar características mistéricas, o sea, secretas, ocultas, gracias a que empezaron a surgir prácticas relacionadas con la muerte, la vida ulterior, o sea, lo que viene después de la muerte y la salvación. Entonces, como estos cultos nacionales se expanden, y tocan otros territorios y otros contextos culturales, empezó a haber una cierta transformación, un cambio de preceptos, un cambio de ideas que empezaron a crear y a surgir prácticas con este tipo de cosas. O sea, si se fijan, viene de nuevo otra premisa que es la salvación, la muerte, o sea, todo lo que viene después, digamos, de la vida terrenal. Por último, Jorge Martínez, el año 2011, dice, él sitúa, digamos, los cultos mistéricos a partir de las crisis de las religiones nacionales, que esto viene posterior al siglo quinto, o sea, después del famoso ciclo de Pericles, cuando ya termina la guerra del Peloponeso, la guerra de las polis en Grecia. Él propone que viene una crisis en las religiones nacionales. De hecho, eso es cierto, viene digamos, la gente o la población empieza a abocarse a buscar otro tipo de cultos, otras cosas que adorar. Y estos, ¿por qué aparte se viene esta crisis? Dice que es por la opresión y que ejercían estos sistemas religiosos en la población. Y por supuesto, y que por otro lado, esto ya no estaba satisfaciendo la necesidad de la sociedad. Y uniendo lo que decía a los otros, es porque ahora la gente ya no está buscando, digamos, preocuparse de solamente lo que está pasando en la tierra, o sea, en la vida terrenal, sino también preocuparse qué es lo que va a pasar más allá, cómo me voy a salvar, qué va a pasar con la muerte, me voy a quedar aquí, etcétera. Y eso pasa en muchas sociedades que muchos sistemas religiosos van a surgir o van a tener que cambiar parte de sus creencias o doctrinas porque la sociedad cambia, las necesidades espirituales o materiales o inmateriales de las personas no son las mismas en el tiempo. Nuestras necesidades espirituales acá en el siglo XXI no son las mismas que en el siglo XVI, no son las mismas que en el siglo V antes de Cristo, trasladándonos a esta época. Por lo tanto, se sitúa que los cultos mistéricos, en realidad, podríamos decirlo en resumen, surgen en una época que se empieza a expandir el helenismo, o sea, posterior a Alejandro Magno, en la época de Alejandro Magno, o posterior a esta, o antes. ¿Por qué? Porque empieza a haber un misticismo, también una mezcla de ideas en que las religiones nacionales empiezan a tener un sincretismo con cultos de Oriente, en que Oriente sí había esta preocupación de qué es lo que pasa después de la muerte. Basta ver toda esta sacralidad que armaban los antiguos egipcios con la muerte, o que también armaban en Mesopotamia una vez que la persona fallecía, qué tenía que pasar, tenía que ir después con Inanna a los infiernos, pasar por cierto juicio. Entonces, en Oriente está esto, sin embargo, eh, está muy arraigado. Entonces las religiones, de acuerdo a lo que están postulando estos autores, las religiones nacionales, sobre todo de Occidente, digamos, en la época clásica y donde se desarrolla, sobre todo en Grecia, se van a mezclar con estas ideas y van a dar pie a otro tipo de necesidades. Ahora, ¿qué pasa con los cultos místicos de Mitra, como lo habíamos dicho, que es el que nosotros vamos a estudiar a continuación? Como
sucede con gran parte de este tipo de manifestaciones religiosas. Tenemos que hay muy escasa información directa sobre Mitra. O sea, algún testimonio de la época que alguien, digamos, se haya tomado la molestia o el tiempo de escribir de qué se trataba, su mitología, sus rituales, ceremonias, etcétera. De él no hay muchísimo, hay salvo algunas excepciones en Plutarco, en el libro Vida de Pompeyo, creo que el tomo uno o el tomo 2, no recuerdo exactamente, en el que Plutarco dice que Pompeyo se topa con unos piratas cerca de Sicilia y estos piratas tienen en su armadura el logo de un dios que se llama Mitra. Esa es una de las referencias que tenemos. Estamos hablando de testimonios directos, de fuentes primarias. Secundarias, sí, han surgido porque empezado a haber una reconstrucción gracias a que se han descubierto tablillas cuneiformes en los antiguos territorios hititas, lo que ahora es Turquía Oriental, que en ese tiempo era la antigua Anatolia, que han permitido hacer una reconstrucción de este mito. Y sobre todo, en síntesis, tenemos que decir que el mito de Mitra se ha empezado a reconstruir gracias a la arqueología. No tenemos testimonios historiográficos directos, pero sí la arqueología ha proporcionado de que muchos se empieza a armar, digamos, a reconstruir de qué se trataba este dios, cuál era su diferencia con el Mitra romano y el Mitra iranío, porque vamos a tener dos Mitras. Hay un Mitra indoeuropeo muy adorado por los hititas, y está también el Mitra persa, incluso el Mitra también es adorado en la mitología hindú. Sin embargo, el Mitra que va a pasar a Roma es el Mitra indoeuropeo, no es el Mitra persa, porque el Mitra persa, si bien es parecido, tiene otro origen, un origen distinto, funciones similares, pero su origen es diferente. Y este Mitra indoiranio va a ayudar a conformar lo que es este dios que después va a tomar la forma de dios mitraico, mistérico, perdón, en Roma. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta? ¿Está todo bien? Pueden hablar al chat para ver si hay alguna duda, alguna consulta al respecto. ¿Y si tiene alguna pregunta? ¿La puedes escribir al chat si quieres o puedes prender tu micrófono? Sí, quería preguntar dos cosas en realidad. Dale nomás, Una adelante. sobre si el gnosticismo podría ser un culto mistérico. Sí, tiene ciertas características para poder considerado mistérico y podría ser. Sin embargo, la diferencia es que el gnosticismo es tiene características más de movimiento parasitario que es de convivencia con otros cultos. ¿Qué me refiero con esto? Que el gnosticismo absorbe muchas ideas que están en torno a él. Si bien también es como privado, pero en el gnosticismo se hace más hincapié en el actuar de la razón, de la gnosis, que de lo privado. O sea, si bien también, y de hecho también tiene características éticas, o sea, como tenemos muchos gnósticos, como estudiamos en la clase pasada, que se exiliaron, eran a favor del celibato. Sin embargo, el gnóstico, por ejemplo, no requerían rituales para ser considerado un gnóstico. En los cultos mistéricos era necesario que el individuo pasara por un ritual para que se le considerara parte de la comunidad. No sé si en los gnósticos, muchas personas, incluso cristianos, fueron gnósticos o recibieron mucha influencia gnóstico y yo diría que quizás de manera inconsciente. Contrariamente, en los cultos mistéricos, la persona tiene que hacer una manifestación voluntaria y consciente de ser parte de. ¿Por qué? Y vamos adelante, lo vamos a ver más a detalle, lo voy a adelantar porque en los rituales que los cultos mistéricos practican son una forma de conexión directa con las divinidades. Es decir, cuando la persona, por ejemplo, tiene que pasar por el ritual de iniciación, que muchas veces tenía que pasar, por ejemplo, hacer una confesión verbal,
tenía que pasar a veces por ciertas pruebas físicas. Se creía de que al pasar por esas pruebas físicas estabas entrando de manera directa con Dios, porque Dios también pasó por esas pruebas físicas, entonces tú simplemente estás siguiendo su ejemplo. Y cuando tú estás haciendo ese ritual, te estás conectando directamente con él. Es como que en Mitra, por ejemplo, si están pasando por el ritual, lo estás haciendo porque en Mitra te estás viendo y estás conectando directamente con Mitra. Entonces, en algunos aspectos el gnosticismo podría ser, pero tiene más, para no considerarlo un culto mistérico y más un movimiento religioso, filosófico, parasitario. No sé si me expliqué bien, ¿te quedó alguna duda? Súper, sí se entiende. Y lo otro, como, ¿qué culto mistérico podría existir como en la actualidad? Como que Yo pueda diría, haber. o sea, puede haber, puede haber que haya cierto, yo la verdad es que muchísimo de culto místico en la actualidad no tengo, yo diría que a ver, un poco de estos que venden como de Nueva Acrópolis, por ejemplo, aquí no juzgamos, pero mucho de lo que ellos postulan es más de hacer cosas privadas como secretas, o sea, como que si tú vas a sus reuniones, por ejemplo, tú no tienes permitido hablar de lo que ha pasado ahí, tienes que comentar solamente entre ellos. Y después vamos a averiguar que, por ejemplo, que mucho de lo que las ceremonias cristiano-católicas que se conservan en la Eucaristía tienen muchísimo de herencia de los cultos mistéricos. En más, en muchísimos, no sé, yo fui a una misa y yo escuché directamente al religioso repetir, participemos del misterio del Señor, misterio tanto. ¿Y cómo participa de ese misterio? A través del uso de la hostia, en el que el católico cree en la transubstanciación, que al momento que el pan y el vino se bendicen, se transforman directamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es una herencia muy mitraica, porque los mitraicos también participaban de un banquete que se le daba una ceremonia, se le daba una bendición, y cuando ellos comían ese banquete, estaban participando de la misma forma como Mitra participó en ese banquete con el sol. Eso podría yo decir de respuesta. No tengo más conocimiento sobre culto, pero sería interesante averiguarlo si es que hay algún culto misterico actual. No sé si Sí, quedó claro. sí, súper, súper interesante el tema, de verdad. Ya, gracias. Entonces seguimos. Bien, como decía, Mitra tiene una característica bien particular. Ay, no pensé esto. Mitra es el mito indoeuropeo. Mitra nace de un parto virginal, nace del dios Ahura Mazda, que también es un nombre persa, pero muy repetido también en el mito indo-iranio. Y Ahura Mazda no necesita de una fuente femenina, digamos, para eh, digamos, engendrar a Mitra, sino lo que hace es que él echa su simiente en la roca y de la roca Mitra surge como un dios adulto ya formado, con su casco, con su armadura. En eso, a Mitra se le ordena y eh, recibe la orden directa del sol de practicar, como bien dice acá, la tauroctonía. ¿Qué significa? Que el sol, el dios sol, le ordena a Mitra sacrificar un toro. Tiene que sacrificar este toro para que se cumpla el mandato que Dios le ha hecho a Mitra, porque Mitra tiene que cumplir una misión. Y esa misión es, tiene que practicar al toro. Y el mito, más que el mito, esto no fue textual, esto fue gracias a la reconstrucción iconográfica que hay de Mitra. Mitra asesina al toro y del toro sale la vida, surge la vida de la sangre. Surge la vegetación, surgen los animales, surge el hombre. Y como Mitra ya cumplió su orden, él asciende a los cielos, divinizado con el Sol Invictus y participa de un banquete que el dios Sol ha preparado para ellos. Donde encontramos también una referencia, pero muy poca del mito, es la Tebaida de Estacio, que dice que aquí que Mitra dice quien bajó las rocas del Antropérsico, o sea, hablando de Oriente, de Persia,
y tuerce los cuernos del reacio toro. Es, digamos que es clave que Mitra tenga que asesinar a este toro para que se cumpla su misión. Entonces, como Mitra asciende al sol, a los cielos, y es con el sol, empieza a surgir una fórmula religiosa muy repetida también por los mistéricos y también por los romanos que practicaron los cultos mistéricos, el que se saque Deus Sol Invictus Mitra, que es simplemente la forma de decir que Mitra glorificado unido al sol. Porque Mitra pasa después a, a estar unido y trabajar directamente con el sol. Como vemos acá, por ejemplo, acá hay una imagen, esta es una reconstrucción que se encontró en Britania, cerca de un Mitraeum. Un Mitraeum era, digamos, como la iglesia donde se reunían a practicar sus rituales. Y acá Mitra, por supuesto, está con su casco y está esperando poder asesinar al animal. Este otro de Mitra y este es bien interesante porque en la primera, Mitra está practicando la tauroctonía, va a asesinar al animal, y en la segunda, eh, es como una continuación en esta iconografía, Mitra aparece aquí junto al sol, al medio está el sol, aquí está otra deidad astral, ahí está la luna, y acá están participando del banquete, y aquí al lado derecho está Mitra. Está, por supuesto, cumpliendo la misión ya que se le encomendó y por lo tanto él ya puede ascender y ser glorificado. Esa es otra también, esa es otra también muy importante de cuando vemos a Mitra. Ahora, ¿qué pasa en relación? Como bien leímos, Mitra asciende al sol y se relaciona con el sol. Y aquí es donde tenemos que hacer una diferencia vital. En Roma, sobre todo en Roma, voy a abrir un poquito la cortina. En Roma vamos a tener dos deidades solares o más de una deidad solar habitando en el panteón sagrado. Mitra es un culto público, es un culto que lo practican muchos de los parias, o sea, de la gente común, es muy común en el ejército, compite de cierta forma también, mientras está creciendo el grupo cristiano, hay un grupo grande también de personas que están adorando a Mitra. El emperador Cómodo es uno de la dinastía Antonina, uno de los emperadores que manifestó una devoción pública a Mitra. Sin embargo, Mitra no es parte oficial del panteón romano. Mitra es un culto público, tiene manifestaciones públicas, pero es un culto privado. En Roma vamos a tener que dentro de sus cultos públicos y de la religión estatal va a estar presente el sol Invictus, que este es otra deidad solar, no es el sol mitraico, sino que este es otro sol que también comparte, es muy parecido también al sol mitraico, pero sus orígenes están en la época republicana de Roma, y de hecho anterior. Como dice esta cita acá de Arnaldo Momigliano en su libro de paganos, judíos y cristianos, acá dice acá, el culto al sol, dice que era muy popular en Roma y de hecho lo era, y no carecía de raíces en la religión de Roma. Significa que el sol en este caso, este sol, el sol Invictus, tiene su origen en el sol Índiges, y este sol Índiges es una deidad solar que está relacionada con los cultos indígenas de Italia, con los cultos de los etruscos, y que tiene como está anterior, mucho antes de la época imperial. De ahí van a ser manifestaciones al sol índiges de distintas formas. En la época de Octavio se van a erigir algunos obeliscos, de hecho va a mandar traer obeliscos de Egipto para hacerlo en honor al sol índiges. Marco Tulio Cicerón también en una declaración va a decir que el sol es superior a a todos los astros, a todos los dioses, y el que ilumina y da luz al mundo y ilumina los días.
Y ya para el siglo segundo, con el emperador Adriano, se acuña una numismática, o sea, una moneda con la sigla Sol Oriens, una sigla latín que está haciendo símbolo al nacimiento del sol, en Oriente, o sea, el sol surge en Oriente y es un elemento, digamos, que el emperador que está diciendo, que está acompañando y está siendo parte del reinado de Adriano. Y esto no es solamente acá, esto también se va a ver en unas imágenes o algunos mosaicos, cuando hablamos del mosaico planetario, que eso se los voy a mandar en el archivo. El mosaico planetario aparecen todos los dioses relacionados con los astros y por supuesto en uno especial aparece también el sol Oriens o el sol Invictus en su lugar. Y la semana planetaria sobre todo que empieza desde el lunes con la luna, martes, miércoles, jueves, viernes y digamos, el día del sol, el domingo, en el que se asociaba el sol Invictus a Helios o Apolo. Y Adriano, sobre todo, va a estar difundiendo esta numismática, esta moneda, con esa sigla del sol, haciendo como, insistiendo, digamos, que el sol es un elemento sagrado que va a estar persistente durante todo su reinado. Y no es solamente eso, sino lo que intenta decir es que en mi imperio, lo que yo estoy haciendo, mi reino, significa un nuevo surgimiento del sol. O sea, hay algo que me está acompañando un nuevo nacimiento, sobre todo marcar al oriente es una forma de aludir a un nuevo nacimiento, un resurgimiento, no es algo de manera aleatoria o arbitraria, esto es algo intencional. Después de Adriano, ya después con Heliogábalo, se asocia al Sol Invictus como el Sol El Gabal, por eso él cambia el nombre de Heliogábalo, pero Gabal se asocia con un culto siriaco que era Baal, que ese también tuvo características del culto mistérico pero que a Roma entra y se hace más popular solamente, de lo que hay registros, es con Heliogábalo, con el emperador Heliogábalo. De hecho, el nombre de él es una conjugación de dos deidades, Baal y Helios, al sol. Y Heliogábalo va a empezar, hace popular este culto al sol, pero cambia ya no Sol Orient, sino como Sol Invictus Gabal. Y después en el tiempo tenemos con Galieno que asocia el término Sol Invictus, Sol Invicti, y ya a fines del siglo tercero, o sea, durante el reinado de Aureliano, el emperador Irilio Aureliano, que tuvo desde el 270 al 275 después de Cristo, oficializa el culto al Sol Invictus con la unión de los cultos solares y la consolidación del poder imperial. ¿Qué dice esto? De hecho, Aureliano declara que el Sol Comiti Romani Sol Dominus Comiti Romani es el Sol es el señor del Imperio Romano. O sea, sobre todos los dioses, y esto es bien inusual porque, sobre todo con la herencia helénica, los romanos tenían la jerarquía de los dioses bien establecida. Sabían que los dioses eran importantes, pero el primero que estaba antes era Júpiter. Y Aureliano acá, este proyecto político-religioso, él establece al Sol como el señor del Imperio Romano y como un intento también de juntar todos estos cultos paralelos al sol en un solo proyecto político. ¿Por qué? Porque Roma también para este momento es una unidad geográfica muy amplia. Entonces Roma necesita también algo que conecte la ciudad en Italia con el resto de las provincias, desde el muro de Adriano que está en Britania hasta las fronteras con Persia en Oriente. Y el Sol, en este caso, viene a ser un proyecto, una ideología religiosa que es capaz de unificar y conciliar el poder imperial, sobre todo el poder imperial, y estamos hablando de una época en que está ahí, de cierta forma, se habla de la crisis del siglo III. ¿Por qué Peter Brown, sobre todo, habla de esto, un historiador británico? Porque empiezan primero, el poder empieza a estar débil, porque
los emperadores ahora están bajo el sometimiento o el arbitrio del Senado o del ejército. Las fronteras, los limes, sobre todo en la época en Dacia, o sea, lo que ahora es Alemania, cerca de Europa del Este, están siendo violados, están entrando los pueblos germanos. Por lo tanto, necesitamos acrecentar lo que tenemos aquí. Entonces, Aureliano idea este plan de el Solis Invictus, hacerlo oficial como unión y una forma de juntar o amalgamar todo este tipo de ideas religiosas y políticas en uno solo, en un culto que cuente, digamos, con un espacio o con un auspicio estatal oficial. Acá, esta es una imagen del Sol Invictus, acá se lee Deus Sol Invicti, Mitra, también se lee con Mitra, pero tiene relación simple, este es el Sol Invictus, esta iconografía es bien importante y quiero que a esta le presten atención. La iconografía que acá tiene el Sol Invictus tiene por lo menos una forma bastante de pelo largo, un hombre joven y con los rayos que están alrededor de él, que son 7. Este acá abajo, esta es la numismática, un ejemplo de la numismática en la época de Aureliano. Aquí está el nombre de él, que se dice aquí Aurelianus, en latín. Ahí está él, incluso con una corona de la misma que usa acá el Sol Invictus. Ahí está él. Y acá al lado está el Sol Invictus como un hombre aplastando a otro. Está con una espada, aquí está con unas llamas y está con su corona también. Acá se lee Sol Invicti. Se lee acá. Otra más. Este también es el Solis Invictus cuando ya está ascendiendo al sol. Fíjese, y esta, sobre todo prestar atención en esta. Aquí cómo va. Aquí va ascendiendo caballos, va divinizado también y está en el cielo. Está haciendo alusión a ese episodio. Pero ahora, ¿qué pasa cuando estos cultos chocan o van a estar relacionados con el cristianismo? Recordar que el cristianismo y los cultos mistéricos, mitraicos o los que sean, van a compartir espacio geográfico, espacio cultural y espacio político. Van a estar en el mismo sitio. Unos van a ser más populares que otros o con o con mayor manifestación pública que otras. Entonces, hace poco, durante el siglo XX, cuando se empieza a estudiar el cristianismo y sobre todo los cultos mistéricos, se llegó a pensar o a suponer, sobre todo Franz Humón en un momento, que es un autor que yo coloco acá, que posiblemente el mitraísmo fue simplemente el culto que salió perdedor y que el cristianismo ganó porque el cristianismo logró penetrar en las esferas de las altas esferas de poder en Roma. Y de no ser así, quizás el mundo hubiera terminado siendo mitraico. Esa es una hipótesis que se manejó en su momento. Después, las cosas cambiaron con mayor investigación, mayor avance en los descubrimientos de la arqueología. Entonces, Franz Cumont empezó en uno de los primeros, de hecho, este es uno de los primeros autores, uno de los primeros historiadores que hace un tratado oficial de qué es Mitra, cómo se trata. Y de ahí, y gracias a ese trabajo, después surgió otro trabajo de un autor que se llama Robert L. Odom, que escribió un libro en inglés que no se tradució al español, que dice El sol o el domingo en el Imperio Romano. Me dan un segundito, voy a prender la luz y vengo enseguida. Ya, ahora sí. Entonces, siguiendo, Franz Cumont resume o concluye de que el mitraísmo simplemente fue lo opuesto al cristianismo. Es decir, el cristianismo había surgido en Palestina en el siglo I, eh, también era parte de los parias, pero no lograba entrar en otros espacios que no fueran los parias o la gente común. Por lo tanto, era como el cristianismo estaba acá y el mitraísmo estaba de este otro lado. O sea, tenía un grupo opuestos. Después, F. Dolger y Kaproman haciendo una metodología comparada de las religiones,
concluyen de que ambos grupos tienen préstamos culturales inevitables. Es decir, que tanto el cristianismo como el mitraísmo tienen cosas que se parecen completamente, cosas, demasiadas cosas en común y que se estuvieron intercambiando ideas, pensamientos, creencias debido al espacio en común que compartieron. Y otro, nuevamente, Al-Serdoisi establece que tanto el cristianismo como el mitraísmo comparten un elemento en común que es la posibilidad de la salvación. Y es algo que es cierto porque los primeros cristianos, por ejemplo, su mensaje va a centrarse en una salvación que es más allá, que es la parucía. Es decir, la esperanza de que Jesús va a volver, los va a salvar de esta vida terrenal y los va a llevar a otra vida mejor. Esto es respecto a lo que es simplemente un debate que sigue siendo interminable y que sigue dando pie para discusiones, análisis, congresos, de qué tanto influyó el uno en el otro. En síntesis, podemos decir de que fue inevitable que no influyera cada uno debido, por, primero, al contexto político y al contexto social. Hablando que estamos en un contexto que es de alto sincretismo, de alta fluctuación de ideas. Lo otro es que estamos compartiendo casi el mismo espacio geográfico. Entonces, no es posible separar o que cada uno esté por un lado, porque al cristianismo van a surgir nuevos conversos que quizá vinieron del mitraísmo con una carga cultural diferente. Quizá del cristianismo también salieron y entraron al mitraísmo con con una otra carga cultural. Entonces, la influencia de ambos no pudo pasar desapercibida. Y como haciendo un paralelo para que podamos ver de que sí hay cosas en común en ambos manifestaciones religiosas, yo preparé el siguiente cuadro paralelismo. Primero, que en Mitra tenemos una muerte simbólica, que es la inmolación del toro. Por un momento se creía de que Mitra y Jesús, los dos morían, pero de acuerdo a las reconstrucciones mitológicas e historiográficas, Mitra no muere. El que muere es el toro. El animal es el que pierde la vida. En cambio, los evangelios sinópticos, o sea, los cuatro evangelios principales, San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan, quien muere es Jesús. Tiene que morir para cumplir, digamos, con la misión de que es salvar a la humanidad y con esto dar vida eterna. El toro muere y surge la vida en la tierra. Y después de esta muerte, eh, Mitra es divinizado. Jesús muere, resucita, o sea, revive, y de ahí es divinizado, asciende a los cielos. O sea, hay algún elemento que es común de que tiene que haber una muerte para que después surja la vida. En ambos tenemos un rito de iniciación que involucra una muerte simbólica. En Mitra tienen que pasar por pruebas físicas en el que el individuo renuncia a su antiguo yo para después renacer como un practicante de los cultos mistéricos de Mitra. En el cristianismo, el bautismo representa un nuevo nacimiento del individuo, un testimonio público de que ha aceptado el mensaje y pasa y es oficialmente un cristiano. A diferencia es que en el cristianismo es algo público y en el mitraísmo es privado. Mitra surge desde un nacimiento virginal, o sea, desde Aura Mazda. Jesús también nace desde un parto virginal a través de María. Y la heliolatría es el culto al sol, forma parte de sus creencias y rituales en Mitra. O sea, no podemos separar a Mitra del sol. Mitra va a estar presente. Y el sol también va a entrar en el cristianismo como en la praxis religiosa gracias a la influencia de Mitra y del sol invictus. Ambos van a influir bastante para que el sol entre en la práctica religiosa. ¿Y cómo vemos esto? Es que empiezan a haber referencias al sol, pero en concreto, esto no son referencias arbitrarias, sino que son referencias al sol, primero en la forma en que los cristianos van a orar.
Y acá Clemente Alejandría en la Estromatra octava dice que los cristianos, estamos hablando del siglo tercero después de Cristo, dice que las oraciones son hechas cuando se mira en dirección al nacimiento del sol, es decir, al oriente al que aludió en su momento la numismática de Adriano, al sol oriens. Y así se expulsa la oscuridad de la noche, es decir, él está viendo y está quizás siendo testigo de que hay cristianos, de que las oraciones ya la están haciendo en dirección al sol. Los mitraicos y los practicantes del sol invictus hacían oraciones y plegarias en dirección al sol, sobre todo al amanecer, porque hay el surgimiento de un nuevo día y la expulsión, por lo menos, de las tinieblas. Siguiendo con Tertuliano, aquí hace una reprensión y aquí está lo interesante, de acuerdo al tema que nosotros vamos tratando. Él dice que fueron ustedes, o sea, hablándole a los cristianos, dice que admitieron al sol en su calendario. O sea, acá el sol no es solamente ya se admitió la forma en que los cristianos oran, sino que ahora se admitió en la forma en que ahora adoran el nuevo día que han escogido. Acuérdense que para el sábado es judío, entonces no se adora el sábado, pero está el octavo día. Y ahora el octavo día tiene otro significado, que es el día del sol. Y seleccionaron su día en preferencia el anterior como el más adecuado de la semana. Este testimonio es bien importante y clave porque Tertuliano está siendo testigo y le está recriminando, está haciendo una reprensión a los cristianos de que están adorando y están siguiendo un día que es el día del sol, que es el domingo, el octavo día, como lo veían los gnósticos, pero que acá lo están viendo como el día del sol. ¿En que se adora qué? Se adora el sol, se adora a Helios, en honor al Solis Invictus, en honor a Apolo. También se adora a Mitra, al Sol Invictus Mitra, porque también es una deidad solar. Y siguiendo, Tertuliano dice, muchos entre vosotros, hablándole de nuevo a los cristianos, dice, adoran a los cuerpos celestes, o sea, están adorando a los astros, la luna, el sol, o todas las deidades que están asociadas. Y dice, y no mueven los labios en dirección al sol naciente. O sea, son conscientes que el sol no es que ahora oren solamente al sol, o sea, oran al sol, pero ahora se inclinan a adorar en el día del sol, que es el domingo. ¿Por qué? Porque ha habido una influencia, ha habido un proceso de sincretismo, ha habido un abandono intencional del día original para optar a otro que sea nuevo, diferente, no ligado al judaísmo y que por supuesto también se adecue, digamos, a las nuevas tendencias culturales y religiosas. Acá hay otra declaración que dice lo siguiente. El séptimo día está declarado de descanso, este es de Clemente de nuevo, y dice, y preparado para la abstención del mal al día original, el día original, el octavo día. ¿Y qué tiene de original el octavo día? Nuestro verdadero descanso. Dice, en el que verdaderamente es el origen de la luz. ¿Por qué el octavo día es el origen de la luz? Porque es el día del sol. Porque en ese día los romanos lo recuerdan para adorar a Helios, al sol invictus. Los mitraicos lo recuerdan para adorar a Mitra. Pero ahora los cristianos también lo están haciendo al sol. ¿Y de qué manera? ¿O por qué? La siguiente declaración nos dan una respuesta. Dice, si damos tertuliano, no, si damos a la alegría en el día del sol, es por una razón muy distinta que la de tributar al sol. Es decir, los cristianos no solamente están admitiendo al sol en su práctica, están adorando en el día del sol por un motivo diferente al que lo hace el resto de la población. Los romanos, como dije, es para recordar a sus deidades. Los mitraicos para recordar a Mitra. Pero los cristianos también adoran ese día, pero no para tributar al sol. Lo que intenta ver es para hacer un ritual distinto. Y después Jerónimo, este es San Jerónimo, pero esto ya a fines del siglo cuarto, dice lo siguiente, dice, en el día del sol, es el día de la resurrección, el día de los cristianos es nuestro día. El que los paganos, ojo acá dice, le llaman el día del sol. ¿Qué les parece?
La respuesta viene posterior, esta ya es muchos años después de la declaración de Tertuliano y de Clemente, pero ahora es un cristiano, un propio autor cristiano que reconoce, es el día del sol. ¿Pero qué día es? Es el día de la resurrección de Jesús. Jesucristo resucita en el primer día, pero es el día de los cristianos. Y que los paganos le llaman el día del sol, pero los cristianos lo recuerdan por otro motivo especial, que es la resurrección de Jesús. Es decir, el sol ahora, el día del sol toma un significado diferente. O sea, ustedes celebran que nace Helios, que Mitra fue glorificado, que el Sol Invictus es el dios del Imperio Romano, pero nosotros, hablando como si fuéramos un cristiano de esa época, nosotros lo recordamos porque es el día de la resurrección de Jesús. Aunque ustedes lo llaman Día del Sol, nosotros lo conocemos como el Día de los Cristianos por el Día de la Resurrección. Es nuestro día. Eso es lo que está diciendo eh, San Jerónimo. Estas declaraciones a nosotros, ¿qué nos están diciendo? Que la convivencia con los cultos mitraicos y con el Soles Invictus entregan un sustento ideológico y hasta mitológico para que los cristianos se inclinen todavía más a optar por el primer día del sol. Y ellos tienen que, como es el día del sol pagano, ellos tienen que buscar dentro de sus propias doctrinas y creencias algo que justifique la elección de ese día, porque no podemos decir que es por el sol. ¿Por qué? Porque es el día es el día de los paganos. Entonces, ¿dónde encuentran esa declaración o dónde encuentran ese sustento? En los evangelios cuando dice que Jesús resucita el primer día de la semana. Y eso lo vemos, y eso se refleja en la declaración que tiene acá San Jerónimo. Y después, y mucho antes Tertuliano dijo que nos damos alegría en el día del sol, pero por una razón distinta de tributar el sol. O sea, Tertuliano dice, no alegramos, conmemoramos el día del sol, pero no por glorificar al sol, sino por o sea, lo que está queriendo decir es por otro motivo. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que pusieran atención a los textos y a la iconografía que habíamos visto de Mitra? Bien, este de Mitra y el Soles Invictus, bien, este es el Soles Invictus. Y este de acá al lado se llama el Christi Soli. Es un mosaico que se encontró en la necrópolis vaticana en 1970. Estaba cubierto. Y acá se encontró dentro de lo que era un edificio cristiano. Una necrópolis que era a los cristianos. O sea, que estaba bajo lo que ahora es la plaza de San Pedro en el Vaticano. Y acá, ¿se acuerdan? Acá habíamos visto esta imagen que es el Solis Invictus. Esa es una imagen romana y esta es una imagen cristiana. Noten aquí lo siguiente. Aquí está, este es Jesús, tiene unas características similares al Solis Invictus. Va también en caballos, como iba también la imagen ante el Solis Invictus. Está ascendiendo al sol. Sin embargo, acá también va con los rayos solares que hacen alusión a qué cosa. Estos rayos solares de esta forma tienen más, tienen muchísimo más, tiene 7, pero acá se hace hincapié en este último de acá, en esta iconografía, haciendo alusión a la cruz. Y acá está, por supuesto, con la aura, que ya está divinizado. Se llama el Cristo Soli. Lo que nos está diciendo este mosaico no es algo de que, mira, qué bonito. Esto nos está mostrando cómo el sincretismo religioso pegó tanto en el cristianismo que a Cristo se le asoció y se le retrató como el Sol Invictus o hasta como el mismo Mitra. Es decir, ellos tienen, como que el cristiano dijera, ellos tienen a Mitra, al Sol Invictus glorificado, nosotros tenemos a Jesús glorificado. Y es por eso que se le ve acá, está en un carro. Es como que Jesús aquí estuviera ascendiendo a los cielos.
Esto no es inteligencia artificial, esto lo pueden buscar, puedo darle la referencia y todo para que ustedes puedan tener de que esto existe. Hay algunos que le llaman mitra, pero el hecho que se haya encontrado en un sitio cristiano de siglo de esta data de a fines del siglo tercero, o sea, por ahí del 270, 280 después de Cristo, no está diciendo que esto es obra netamente de los cristianos. Y cristianos que están influidos por ideas que son externas al cristianismo, que esta es una prueba gráfica del sincretismo religioso. Y ya para finalizar, hay que considerar primero algunas cosas importantes. Primero que las relaciones, la religión cristiana, los misterios de Mitra y estuvieron marcadas, están muy marcadas por el sincretismo religioso y cultural de esta época. Las ideas en bastante fluctuación, están cambiando de manera permanente, ya sea por arbitrio o por capricho de los mismos grupos sociales, de los mismos creyentes, o por intervención estatal, como vimos en el caso de Aureliano. Y por otro lado, este es autor que dice R. Chenol, dice acá que en este caso el politeísmo religioso cuando tiende al sincretismo tiende en diferentes formas. Primero, la yuxtaposición, o sea, conservar a cada dios en su panteón con todas sus características. Después, la superposición, o sea, colocar a los dioses en jerarquías. Y después, por último, la amalgama, cuando los dioses se absorben en un único dios que aquí aplica para el día del sol, para el día del sol, cuando todas, digamos, las divinidades solares, Aureliano las reunió en el sol Invictus. En el imaginario cristiano, o sea, como los cristianos visualizan a Jesús, van a reunir quizá muchas de estas características de los dioses solares en Jesús, porque Jesús, como dice la Biblia, también es el sol de justicia. No sé, ¿cuál es, diría el cristiano, cuál es nuestro verdadero sol? Jesús, Jesucristo, quien resucita en el primer día de la semana. Por lo tanto, el primer día de la semana, nosotros no adoramos a cualquier sol, adoramos al sol de justicia. Y ya una cita final, esta de un autor, Samuel Batlló, que escribió una tesis por ahí en los años 70 en eh, se me olvidó la universidad en que estudió, pero hizo una tesis doctoral que se llamaba Del sábado al domingo, From Sabbath to Sunday. Y él se dedicó a estudiar este tema y él por lo menos hace la siguiente reflexión. Dice que la valoración del día del sol, o sea, por sobre el día de Saturno, el séptimo día, no es algo que surge, digamos, de manera aleatoria o de la nada. Simplemente dice es una consecuencia de la difusión de los cultos solares, o sea, los cultos mistéricos, los cultos romanos, al Solis Invictus, que orientó o, digamos, motivó a los cristianos para, para ese día. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no es un deseo de adorar al sol, sino que ellos tornan este día en un símbolo para conmemorar el resurgimiento de Jesús de entre los muertos porque es trascendental para la salvación de ellos. Recordamos que en la idea cristiana es que Jesús resucite y los venga a salvar, la parucía, eso es importante, que Jesús resurja y después va a volver. Por lo tanto, el domingo y lo que dice acá aquí no es un deseo, como bien decíamos nosotros, de adorar al sol, sino de cómo ellos resimbolizan ese día de acuerdo a sus propias creencias e ideas religiosas. El Día del Sol, entonces, en conclusión, para los cristianos, sincretizando todas estas ideas que están alrededor de ellos, lo conforman en el domingo, el Día del Sol, en honor a la resurrección de Jesús, el sol que resurge nuevamente. De hecho, en el inglés, por eso, el domingo tiene el nombre de Sunday, el Día del Sol. En el alemán es Sonntag, el día del sol. En el español no suena así, pero si se dan cuenta, está en esas lenguas que tienen un poco mínima, pero tienen influencia latina, es Sunday, día del sol. Alemán, Sonntag, día del sol. Así que
eso, no sé si tiene algún comentario, alguna pregunta que quiera hacer Isidora al respecto para finalizar. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna crítica que quieras hacer ya para finalizar? Que hasta Más que acá, nada un comentario, que sí, pero muchas gracias por la clase y también es impresionante el paralelismo de Mitra con Jesús, porque si bien Jesús, o sea, no, Mitra no muere, Jesús tampoco en realidad muere porque en realidad resucita, así que es impresionante cómo se muestra que es muy parecido. Y eso, gracias. nada de nada. De hecho, sí, Jesús tiene, de repente le encuentran paralelismos que no son muy, porque dice, no es que Jesús también Mitra murió, es que no, hay algunas cosas, algo que aclarar es que Mitra no muere. Mitra ocasiona una muerte, pero no muere. Nace en un parto virginal, pero tienen unas misiones diferentes y viven vidas distintas al respecto. No sé si alguien más quiere agregar algún comentario. Una pregunta, este proceso, ¿cómo podríamos calificar este proceso? Esta, ¿Es una contemporización? ¿Es una adaptación? ¿Quién, ¿Qué está pretendiendo el cristianismo aquí? ¿Está ponerse al corriente para que el mundo que le rodea lo acepte? Eh, ¿O lisa y llanamente es una, como comúnmente se llama, es una paganización? O sea, se olvidaron de lo que era el Evangelio y ellos quieren parecerse a las demás religiones. ¿Qué y cómo podríamos tratar de calificar este proceso que es tan, es tan distinto a lo que se funda en un cristianismo del primer siglo, a lo que estamos viendo a finales del siglo tercero? Eso es cierto, un autor que es, bueno, primero Momigliano, Arnaldo Momigliano, que es un autor italiano especialista en lo que es historia de Roma. Él lo que intenta sintetizar o su respuesta es que el cristianismo se adapta a los nuevos adeptos que empiezan a entrar a sus filas. Porque el cristianismo ahora empieza a ganar terreno, digamos, en lo que son las ciudades. Entra ahora con mayor fuerza y contemporáneamente a que el cristianismo entra ya y empieza a ser más popular en sectores urbanos, las ciudades también empiezan a ser más cosmopolitas, empiezan a haber más distintas fluctuaciones de ideas religiosas y culturales. Entonces el cristianismo lo que hace que para estos nuevos adeptos que entran, la respuesta es que intentan adaptar sus creencias para estos nuevos creyentes que entran al cristianismo. Pero por otro lado, Chenol, R. Chenol, el autor que yo cito acá al final, él dice que es al revés, que como los que se interesaron en el cristianismo empezaron a ver que en el cristianismo no había mucha diferencia con las creencias que ellos traían antes de entrar al cristianismo, les fue más fácil adaptarse y entrar hacia a este nuevo grupo. O sea, ¿qué quiere decir? Es que para Chenón el cristianismo, digamos, ya se había, digamos, sincretizado desde antes. Para Momigliano, el cristianismo se tiene que adaptar o cuando estos nuevos creyentes van a empezar a entrar. A mi parecer, yo diría que esto ya venía desde antes, porque ya con los gnósticos vemos que empiezan a entrar estas ideas, empiezan a permear estas ideas. Y ahora cuando con el cristianos que están entrando en Roma, sobre todo en las ciudades como Roma, las ideas con respecto al sol se empiezan a hacer todavía más populares. Entonces los cristianos, o por lo menos si un cristiano de esa forma va a empezar a buscar a cristianizar lo que los paganos ven de una forma, pero que los cristianos lo ven de otra forma. Y eso es un ejemplo de cómo el sol, el día del sol, que los romanos lo ven para Apolo, los cristianos dicen, nosotros lo vamos a ver para Jesús,
con un hito trascendental para nosotros, que es la resurrección de Jesucristo, el sol de justicia, como dice la Biblia. Ok, gracias. Así que eso sería hasta por ahora. Gracias por su tiempo. Vamos, esta diapositiva se las voy a compartir. Tengo listas las declaraciones de la clase pasada que se las voy a enviar al correo y también se las voy a subir al WhatsApp. Así que gracias Isidora por tu tiempo. Gracias también a quienes nos acompañaron después y van a ver la clase grabada posteriormente. Así que lo dejamos hasta acá. Gracias Isi, que estés bien, que tengas una buena semana. Buen resto de fin de semana. Chao. Chao, chao, nos estamos viendo. Chao, gracias. Chao, 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 chao. chao. Chao.